Hola, buenos días a todos. Bienvenidos en Events and Finance, en Bolsa Manía. Hoy estamos con la última cita antes de las vacaciones y una cita con el responsable de estrategia de inversión de ING. Está aquí Paco Quintana. Buenos días, Paco, ¿cómo Muy estás? buenas, Encantado de tenerte aquí. Muy contento de estar contigo. Encantado. Y a ver, empezamos a mirar lo que está pasando en los últimos días, porque aquí cada día pasa algo. No nos aburrimos. No nos aburrimos para nada, ¿no? Yo empezaría con las últimas noticias de Grecia, por ejemplo, de las nuevas de las elecciones que tuvimos en Grecia, de los conservadores que van a gestionar y a gobernar ahora el país, si esto puede cambiar algo en el ámbito de la política económica griega, aunque ya algo se empieza a decir, ¿no?, sobre el tema de impuestos y tal. Luego hablaría también de Turquía, pero las últimas cosas que son el tema del Banco Central turco, la polémica también con Erdogan y para las vacadas de tipo y tal, por ejemplo, ¿no? Y luego seguimos en particular con Estados Unidos, o los aranceles, las relaciones con China, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Porque esto es un poco el punto, ¿no? Empezamos entonces con las ultimísimas. Pues en Grecia tenemos la vuelta de los conservadores al poder, con resultados mejor de lo esperado, un 39% ha tenido Mitsotakis, con el bono de 50 diputados que dan en Grecia al partido con mayoría relativa y que probablemente tendremos que adoptar en algún momento, tanto en tu país como en el mío, claro, sí, para ser capaces de formar gobierno. Pues tenemos un gobierno más fuerte de lo esperado. De hecho, las encuestas los analistas se han pasado las últimas semanas especulando con quién iban a tener que aliarse la Nueva Democracia para gobernar, y al final no les va a hacer falta. La primera expectativa del mercado en Grecia es, bueno, el principal, digamos, baluarte del programa político de Nueva Democracia es bajadas de impuestos, y ahí nos vamos a encontrar con la primera barrera, que es que, al igual que le pasaba al gobierno anterior, a Syriza, y en general a todos los gobiernos en Europa, la capacidad de acción es muy limitada en general, pero más aún en particular en países que han sido, digamos, intervenidos, han sido apoyados. Entonces, el rango de acción que tiene este gobierno en su mano es muy, muy limitado, y de hecho, al igual que le pasó a Syriza, que entró diciendo vamos a deshacer las medidas impuestas por el Fondo Monetario y por la Comisión Europea, no pudo ejecutarlo, pues es muy probable que nos veamos en el mismo caso. Yo, como lo veo, es que estamos ante el final de la primera ronda de populismos. El descontento que provocó la crisis trajo una serie de partidos nuevos que llegaron al poder, y Grecia fue uno de los primeros ejemplos, y ahora estos partidos ya han crecido y empiezan a someterse a las mismas presiones que el resto de los partidos tradicionales. Es decir, ya has tenido tu ciclo, ya has incumplido tus promesas, ya te enfrentas a la insatisfacción de la gente, ya eres uno más del establishment, y ahora pues le toca el turno a otro. Esto no significa que los partidos populistas vayan a desaparecer en Grecia. Yo creo que tienen un sitio en toda Europa, en todo el mundo, pero han sido absorbidos dentro del sistema. El sistema era más sólido de lo que esperábamos. Cuanto menos han demostrado al final que lo que habían prometido al final no lo han podido poner en marcha, y la gente al final esto lo ha entendido, ¿no? Y yo creo que veremos lo mismo en el resto de Europa. Veremos que estos partidos que al principio parecían rompedores y que podían acabar con el sistema como lo entendíamos, van a ser absorbidos. La maquinaria es muy potente, y supongo que era parte del diseño cuando se inventaron instituciones como el Fondo Monetario, como la Unión Europea, era reducir la volatilidad del ciclo político en los países, no tomar una dirección y que no se cambie cada 4 años. Y en ese sentido vemos que está funcionando, porque han tenido muy poco límite de acción. También en las elecciones europeas. También en las elecciones europeas. Exacto. En España o en otros partidos, o en otros países, vemos que estos, recuerdo Alemania... La misma Italia. Bueno, Italia que para mí sería la única excepción, porque he estado viendo este fin de semana
contaba, he estado en Italia, estaba leyendo un poquito, poniéndome al día con la situación política y veo que la Lega, que al menos desde fuera sigue siendo calificado en este grupo de partidos un poco anti-europeístas, un poco populistas, está teniendo, a pesar de estar en el gobierno, está teniendo un aumento muy considerable de la popularidad. Sí, absolutamente, esto sí. Quizás sea la única excepción de estar en el gobierno Sí, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el tema de la inflación por el presupuesto al final se ha parado. Yo creo que detrás de esto estarán recortes, porque claro, al final las cosas no pasan por nada, ¿no? Imagino que han encontrado un acuerdo y tal. Al final el realismo también de estos partidos es fundamental, porque si quieren seguir, porque si no, el riesgo que le paran los pies, ¿no? Exacto, y entonces, puede ser muy duro ser intervenido o que el Banco Central Europeo te bloquee el acceso a los mercados internacionales. Sí, porque al inicio te puede decir es culpa de que yo tal, pero llega un momento que luego no es justificable el daño que puede hacer al país para tener una posición demasiado rígida, ¿no? Exacto. Entonces, los más pesimistas están interpretando este tipo de desarrollos como que qué pena, no existe posibilidad de cambio. Los más optimistas, al contrario, se alegran de ver la estabilidad del sistema, cómo es capaz de aguantar, digamos, shocks que al principio parecían mucho más disruptivos de lo que finalmente lo han sido. Claro. Y la segunda pregunta que hacías también, esta es una ola que está viniendo y que ya veíamos venir desde hace años, el hecho de que el cambio de gobernador central en el Banco Central turco, en un momento en el que los políticos ven que se están quedando sin recursos para luchar contra la desaceleración de la economía, que está siendo mucho más, digamos, resiliente, más de lo que se esperaba inicialmente, ven que no tienen mucho margen por la parte fiscal, ven que no tienen demasiado control sobre la parte de política monetaria y entonces están haciendo una conquista, están yendo a la conquista de aquel poder perdido que costó tanto tiempo, más de un siglo, conseguir la independencia de los bancos centrales y ahora empieza a estar un poco en entredicho. Y no es solo una cuestión de mercados emergentes, está pasando en Estados Unidos, lo hemos estado viendo, la presión ha sido brutal sobre Powell unos meses después de tomar el poder. Entonces, creo que son solo dos ejemplos. En India también hubo unos ejemplos, la presión que puso el gobierno de Modi estos 2 últimos años para que se recortaran los tipos y que resistió el gobernador del Banco Central, pero al final tuvo que abandonar. Claro. Se está viendo en el mundo entero, independientemente del perfil de los países, es una búsqueda de la clase política de instrumentos para poder ejecutar estas promesas que, como en el caso de Grecia, no han sido capaces. Claro, porque les falta recuperar competitividad, también en la exportación. Exacto, es algo que voluntariamente en la época de vacas gordas los gobiernos han abandonado, han permitido la independencia de este arma tan poderosa que es el Banco Central y ahora pues empiezan a lamentarlo. Claro, es un poco esa situación, pero yo lo veo todo en el mismo sentido, es la lucha de la clase política contra el sistema, digamos, administrativo burocrático que se ha ido desarrollando para equilibrar poderes, ¿no? Y estamos en un momento muy interesante y creo que probablemente veremos más de esto. Quizás Europa, que también está sufriendo mucha presión, pero comparado con estos últimos ejemplos, quizás es uno de los sitios en los que más se está respetando esta independencia.